Desde ese lugar tenemos el enorme orgullo de hoy poder estar en el Parlamento y queremos ser consecuentes con lo que hemos pensado y con lo que hemos dicho toda la vida. Pero sería una injusticia decir que nosotros podríamos estar pensando en cambios como los que proponemos si no lo hiciéramos en el contexto en lo que lo estamos haciendo. Porque nosotros queremos cambiar esta ley de entidades financieras desde antes que se promulgó, como yo acabo de contar. Porque nosotros estamos en contra desde su origen y la hemos combatido siempre. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora? Porque ahora han pasado muchísimas cosas. Y esas cosas son las que marcan ese contexto, al que seguramente otros compañeros que han hablado antes que yo se habrán referido, pero del que yo no me puedo sustraer. Porque la Argentina comenzó a transitar por otro camino. Y uno podría señalar hitos que marcan ese camino. Para mí, un hito notable es el proceso que se da de integración regional. El haber encontrado nuestro lugar en el mundo que lleva a que algunos atrasados en el pensamiento sigan diciendo que la Argentina está aislada cuando yo digo que no ha estado nunca más integrada que ahora. Es maravilloso haber visto, por ejemplo, como el grupo de los 77, que en realidad son 130 y tantos países, se acaba de pronunciar hace 2 o 3 días apoyando el reclamo argentino sobre Malvinas. ¿Cómo pueden decir que estamos aislados del mundo cuando el 70, el 80% de los países que componen las Naciones Unidas saca una declaración? Claro que los países centrales siguen teniendo el veto y se siguen burlando de esos organismos porque no cumplen con las resoluciones que el organismo toma, como lo han hecho cuando han llevado adelante guerras, inclusive pese a resoluciones en contrario. Pero no importa, nadie podrá decir que nosotros estamos aislados del mundo. La Argentina hoy preside el grupo de los 77, integra el grupo de los 20, pero sobre todo ha construido su identidad en esta América del Sur, que es nuestro lugar, que es el lugar donde nosotros tenemos que fortalecer esa identidad. ¿Y dónde se comienza a construir eso y dónde están los hitos? Rápido, el no al ALCA. Mar del Plata, 2005. Es un momento inolvidable, único, donde los países de la América del Sur, sentados frente al representante de la primera potencia del mundo, le dicen no queremos tratado de libre comercio. Esos tratados son a favor de los intereses de ustedes, nosotros queremos otro trato, no al ALCA. Punto de inflexión en la historia de la emancipación de los pueblos de la América del Sur. Y surge como una consecuencia inmediata la constitución de la UNASUR, la Unión de las Naciones de Sudamérica. ¿Qué es eso? El sueño de San Martín y de Bolívar. Busquemos la historia. ¿De qué hablaban? Hablaban de la construcción de la unión de los países de la América del Sur. 200 años transitando por un camino de encuentros y desencuentros en búsqueda de eso. Nunca llegamos a un punto de avance de construcción como el que tenemos hoy. Y esa UNASUR nace y al poco de nacer evita un golpe de Estado en Bolivia. Y al poco de nacer evita 2 guerras fratricidas como la que pudieron ser la de Colombia con Venezuela o de la Colombia con Ecuador. Y digamos de paso que en todos esos procesos, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner tuvieron un papel protagónico personal porque se pusieron a la ofensiva, fueron cabeza, convocaron a las reuniones e incluso en el caso de Néstor fue a poner el cuero, personalmente en algunas de esas arduas negociaciones que ustedes recordarán. Esa Unión Sudamericana comienza a construir instrumentos de autonomía y acabamos de parir el Banco del Sur, que nuestro Parlamento ha ratificado hace muy poco por unanimidad de ambas cámaras en un gesto de maduración que hay que valorar. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados en forma unánime aprobaron el ingreso de la Argentina al Banco del Sur. El Banco del Sur es un instrumento de emancipación regional, de soberanía regional. No es un banco para
resolver los problemas de la crisis, es un banco para resolver los problemas del desarrollo, es un banco para resolver los problemas de la infraestructura. Nuestra América del Sur, si logra integrar sus capacidades energéticas, alimentarias, etcétera, es la región más rica del planeta. Y por eso los intereses de los países centrales, de los monopolios, de los imperios, se han mantenido firmes en impedir que esa integración se consolide. Y por eso califican de locura cuando se habla de hacer un oleoducto que una el norte de Sudamérica con nuestro país, o cuando se habla de un ferrocarril que atraviese la América del Sur para llevar y traer las mercancías que hagan a una mejor distribución de esos bienes y de esas riquezas que nuestra región tiene. Todo eso está pasando en este tiempo, pero yo tampoco puedo desligarlo de la imagen del presidente Kirchner dándole la orden al comandante en jefe de bajar los cuadros de los genocidas. Porque es un símbolo, pero qué valor, qué todo lo que encierra ese símbolo. Y tampoco me puedo olvidar de que casi contemporáneamente con eso se toma una decisión histórica, pagarle al contado al Fondo Monetario Internacional. Curiosamente, Brasil la tomó con 2 o 3 días de diferencia. Y digo curiosamente porque nadie puede ser tan ingenuo de no creer que eso fue una cosa consensuada entre el presidente Lula y el presidente Kirchner, de decir, si queremos realmente avanzar en el proceso de construir autonomía en nuestros países, nos tenemos que sacar definitivamente de encima el tutelaje, las cartas de intención, los planes condicionados que nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer nosotros lo que nuestros ciudadanos nos indiquen, lo que nuestra inteligencia nos diga, lo que nuestro sentimiento patriótico nos plantee. Y tampoco hubiera sido posible si no se encara con coraje y con decisión la renegociación de una deuda externa que nos agobiaba y que nos asfixiaba. Una deuda externa que parecía que iba a acompañarnos hasta vaya a saber cuántas generaciones. Yo he dicho en infinidad de charlas, nuestros bisnietos seguirán pagando el costo de este brutal endeudamiento al que ha sido sometido el pueblo argentino. Y una decisión muy dura, muy corajuda y muy valiente de plantarse y de exigir una quita del 70%, de reducción de tasa, extensión de plazo, cambió la historia. Y hoy cuando vemos el agobio de Grecia, de Portugal, de Italia, agobiados por aquellos fenómenos, y vemos cómo le aplican las recetas que nos aplicaron a nosotros, decimos, cuánto lastre que nos sacamos de encima. Cuánto lastre que nos sacamos de encima. Antes, cuando se iba a discutir el presupuesto, que ayer el ministro de Economía presentó ante la Comisión de Presupuestos, iban a Washington a la reunión del Fondo Monetario y se lo aprobaban primero allá. Y los invito a que busquen en los diarios de la época. Yo tengo en mi memoria títulos de diario que decía el Fondo Monetario aprobó el proyecto de presupuesto. Y luego se hacía la parodia de que lo íbamos a tratar y lo discutían nuestros parlamentarios. Todo eso que parece tan lejano pasó ayer mismo en tiempos históricos. Y llegamos al fin de ciclo, que fue ese diciembre del 2001, donde se terminó un proceso que empezó en el 76, y que nos puso al borde, yo diría, de la disolución nacional, porque aquel país de fin del 2001 pudo haber terminado en una guerra civil, pudo haber terminado en cualquier cosa. Entonces, cuando miramos para atrás, cosas que en tiempos históricos están a la vuelta de la esquina, que fueron ayer mismo y que ya parecen lejanías remotas de la historia, tenemos que rendir homenaje a quienes tuvieron el coraje de hacer lo que parecía que no se podía hacer. Y hoy el camino se ha despejado y podemos pensar en otras cosas. Por eso podemos pensar en proyectos como este que estamos planteando. ¿Por qué? Porque si no se cambia la arquitectura, lo dijo recién Patricio, el modelo neoliberal
se preocupó mucho de construir la arquitectura legal que diera sustento a su desarrollo. Y por eso, invariablemente, cada vez que uno intenta cambiar algo, apelan a lo que llaman la seguridad jurídica. Yo digo siempre que no le tenemos que tener miedo a la existencia del conflicto, porque el conflicto es hermano del cambio. ¿Quiénes son los que no quieren conflicto? Los que quieren conservar el statu quo. Y los que quieren conservar el statu quo se llaman acá y en todo el mundo conservadores. Claro que ellos no quieren conflicto, porque dicen, si así estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? Pero yo me he hecho y hago pública permanentemente una pregunta. ¿De verdad quién genera el conflicto? ¿El que propone el cambio o el que se resiste al cambio? ¿Por qué hablamos del conflicto siempre y ponemos el conflicto, por ejemplo, en cabeza del gobierno que impulsa cambios y no en los medios que difaman y que tratan de impedir el cambio, en los grupos económicos que hacen lobby para que el cambio no se produzca? ¿Quién es el verdadero responsable del conflicto? ¿El que impulsa el cambio o el que se opone? Pensémoslo, yo no tengo duda. Seguramente, si nosotros proponemos una nueva ley para regular el funcionamiento del servicio financiero y el lobby de los grandes bancos no se opone, esto sale rápidamente. Pero el lobby se opone, trabaja cotidianamente para que proyectos como estos no puedan prosperar. Por eso nosotros, desde el mismo momento que lanzamos la idea, dijimos que teníamos que trabajar en dos planos. En el plano legislativo, transitando por todo el camino que teníamos que transitar, pero en el plano de la opinión pública, porque al igual que le torcimos el brazo a la dictadura para que la forma cooperativa sea respetada, para que esta ley prospere, tenemos que llevarle el 1.000.000 de firmas que ya tenemos casi juntadas porque hemos superado las 950.000, para llevarle las decenas de miles de adhesiones de entidades de todo tipo que apoyan nuestro proyecto, para llevarle el pronunciamiento de legislaturas provinciales, de consejos deliberantes y demás que le piden al Parlamento de la Nación que apoye y que avance en el tratamiento de esta ley. Porque la otra fuerza no va a juntar firmas, lo va a decir en los despachos a puerta cerrada, va a condicionar sus apoyos a que leyes como esta no avancen. Así que nosotros sabemos desde el vamos que esta es una batalla dura. Y estamos aquí y vamos a todos los foros y lo decimos con toda franqueza. Nuestro proyecto va a ser ley si logramos que la sociedad lo haga propio. Y estamos trabajando en ese sentido y lo estamos logrando y por eso tenemos confianza en que en el próximo periodo de sesiones, porque para este ya no nos queda tiempo, este proyecto va a ser definitivamente una ley. Dicho todo esto, me meto un poquito en el tema, pero creo que era imprescindible.